Esta es la primera lección de gramática como suplemento de la guía que escribí de gramática inglesa para hispanohablantes. Con estos videos espero que entiendas un poco más de la guía. La voy a ir leyendo y voy a ir explicando cosas que me parecen importantes. Vamos a empezar. Lección 1. El nombre o sustantivo. Entonces, como en español, los sustantivos en inglés y en español se dividen en comunes y propios. Los comunes se refieren a cosas de animales y los propios se refieren a pueblos, ciudades, personas, etc. Esto es importante porque, por ejemplo, pues quién sabe, ¿no? Wood, madera, rich, quién sabe, pero tiene mayúscula. Si está en medio del texto, entonces es posible que sea un nombre propio. Y esto nos ayuda para comprender más el texto. Aquí, como anotación, los días de la semana y los meses se toman como nombres propios en inglés, entonces siempre ponlos en mayúscula. Esa sería la única diferencia con el español. Hay otros sustantivos, como por ejemplo God, que le ponen mayúscula, pero eso ya tiene un significado más religioso, ¿no? Es en cuanto a nombres propios y comunes. Ahora nos vamos con el género. El género se refiere a si un sustantivo es masculino o femenino. En la gramática inglesa el género no modifica las palabras. Es decir, por ejemplo, si tengo tall boy, que sería como niño alto, en inglés, para cambiarlo al femenino, tengo que usar girl, pero nota como el tall no cambia, ¿no? Sin embargo, en español sí tendría que cambiar la niña alta en vez de niño alto. Es básicamente lo que quiero decir aquí. Los sustantivos sí cambian, ¿no? Boy sí cambia, se pasa a girl. Por ejemplo, man sí cambia, se pasa a woman. Ahora, hay muchos sustantivos que ten cuidado porque no tienen versión femenina y masculina, sino simplemente tienen una versión. Entonces, si digo the doctor arrived, doctor o doctora, no podemos saberlo. Necesitamos el contexto para entender si es doctor o doctora. Si digo the doctor arrived, she's tall. Se refiere a she. A eso me refiero con contexto, ¿ok? Eso es en cuanto a género. Para pasar al siguiente, necesito contarte de cómo los sustantivos comunes se dividen en countables y en uncountables. Los countables, contables en español, bueno, no hay traducción tal cual. Yo le pongo contables, pero para que entiendas más o menos a qué se refiere. Son sustantivos que se pueden contar, literal. 2 dogs, 3 cows, ¿ok? Los uncountables, sin embargo, como furniture, no se puede contar. Entonces, en inglés. Entonces, por ejemplo, decir 2 furnitures es incorrecto gramaticalmente. ¿Qué vamos a hacer para hacerlo plural? Ahorita vamos a ver. En realidad necesitamos de otra palabra, pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver los plurales countables. Estos plurales, los countables, normalmente, como en español, solo se les añade una S. The book pasa a books, the table pasa a tables, pero hay otros tipos de plurales. Entonces vamos a verlos también. No para que los memorices, sino para que los notes y cuando los veas te des cuenta que es un plural. ¿Ok? Brushes, ladies, heroes, que tienen terminación ES, también es posible. Puede que la F pase a V, como en wife, wives, o cambian de vocal, man a man, tooth a teeth, fenómeno a fenómena. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque fish es una palabra que es muy interesante porque
aparte de que significa pez y pescados al mismo tiempo, significa el plural, sus respectivos plurales. Aquí lo interesante de este tipo de palabras es que sí existe fishes, pero hay una diferencia. Ambos son plurales, fish y fishes son plurales. Pueden ser fish puede ser plural, fishes es plural. Pero por ejemplo, si digo tengo 2 salmones, es fish. I have 2 fish. Fishes, sin embargo, no se refiere solamente a la cantidad, sino al tipo de pescado. Entonces significa que tengo un salmón y por ejemplo tengo una trucha. I have 2 fishes. Tengo 2 tipos de pescado o de pez. Esa es la diferencia. Hay otros sustantivos que ocurre esto, entonces ten cuidado. Y siempre hay que aprovechar el contexto para entender cuál de estas 4 opciones es posible. El siguiente tipo de plural incluye a palabras que parecen singular, ¿no? Muchas personas se les dificulta entender que people es plural y por lo tanto hay veces que pues, tienen que agarrar el verbo to be del plural, ¿no? Pero ¿por qué? Si no tiene la S, ¿no? Aquí no hay S. Sí, no, porque people por definición es plural. Hay otro que me pasa mucho que no creen que es plural o que no lo captan. Children, que es niños. También se les dificulta la idea de que children sea plural. Y me dicen un children, ¿no? Cuando el singular es child. Entonces ten cuidado con este tipo de palabras. Y por último, hay palabras que parecen plural, pero en realidad es singular, ¿no? Entonces, por ejemplo, con news, I have a news. Tengo una noticia. ¿Ok? ¿Qué lo hace singular? Pues el a. Si dices some news, entonces sí, es plural. I have a new es imposible, ¿no? Es incorrecto. No es gramatical. Vamos a ver ahora los plurales uncountable, que también es posible. Como ya dije hace rato, no podemos cambiar la palabra, no podemos cambiar la letra, no podemos aplicarle el plural al sustantivo mismo, sino simplemente tenemos que usar otra palabra. Entonces, por ejemplo, con furniture usamos pieces, ¿ok? Two pieces of furniture son 2 muebles en español. Sí, también significa 2 piezas de muebles, o ¿cómo le pongo aquí? 2 piezas de muebles, sí. Pero en realidad significa 2 muebles. Entonces, cuando quiero decir, por ejemplo, en español, I have 2 furnitures in my house, pues está mal. Y eso es lo difícil de hablar inglés desde el español. No solo que no sepas el vocabulario, sino que puede que te sepas el vocabulario, pero apliques malas reglas, porque simplemente así no lo ven los nativos en inglés. Con coffee, por ejemplo, podemos usar cups. Con water podemos usar drops, glasses que son vasos, o buckets, cubetas. Necesitamos de una palabra para ser plural, ¿no? Y eso sería en cuanto a los plurales uncountables. Ya por último quiero hablar de ciertas palabras que son muy interesantes porque pueden ser countables y uncountables al mismo tiempo. Room, cuando es countable, y puedes ver aquí seven rooms, significa cuarto de la casa. Sin embargo, cuando es uncountable, significa espacio. De que, no hay un espacio por ahí que me pueda sentar. Is there any room for me?
es en cuanto a uncountable. Otro ejemplo que pongo es time, que cuando es uncountable significa tiempo, ¿no? Y eso es lo que nos enseñan, que time igual a tiempo. Lo que no nos dicen es que time, cuando es countable, también puede significar vez, de una vez, 2 veces, 3 veces, y cambia completamente el significado. Entonces puedes empezar a notar cómo el inglés ve el mundo de diferente forma al español. Puedes notar también cómo las palabras tienen más de un significado. Entonces ten cuidado con eso. A veces cuando empezamos, nada más nos queremos aprender una equivalencia, una traducción, pero el lenguaje va mucho más allá, ¿no? Y el chiste es exponernos al lenguaje para encontrar todos estos tipos de usos de las palabras. Pero en esencia eso es todo con los sustantivos. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, me puedes decir. Y si quieres tomar clases conmigo, puedes escribirme, puedes preguntarme mi número de WhatsApp y más información. Y eso sería todo por esta lección. Muchas gracias.